Doctor Daniel, perdón, lo escucho un poco bajo. No sé si sea mi audio, pero sí lo escucho un poco bajo. A ver, No sé los compañeros. ¿me oyes un poquito mejor? Sí, mucho mejor, doctor. Ok. Voy a tratar aquí Gracias. de hablar un poco más fuerte. Sí, sí, sí. Ay, perdón, es que si no lo escuchaba. A lo mejor también está bajo mi audio. Gracias. No, no se preocupe, maestra. Sí, muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, por ejemplo, el curso y prácticamente los 3 libros que vamos a poder consultar, ¿no? Obviamente que vamos a estar consultando otros textos, pero básicamente ya para que lo tengamos así como referencia bibliográfica, ¿no? Ahora, el tema 1 que vamos a ver y que vamos a ver el día de hoy es la conceptualización y operacionalización de las variables, en donde prácticamente vamos a ya a transformar, digamos, la propuesta o más bien la hipótesis que habíamos estado pensando en algo ya más tangible, más concreto, que son, digamos, las variables de estudio que vamos a utilizar y la relación entre esas variables. Y prácticamente en este tema vamos a tratar de concretar cuáles son las variables que vamos a estudiar y cómo las vamos a ir midiendo, ¿no? El tema 2 es precisamente esta parte de empezar a, digamos, discernir cuáles son eh, digamos, la estructura de estas variables en el tema 2, que son unidades, variables, valores y constructos, en donde prácticamente vamos a construir nuestras variables ya definitivas y el tema 3 va a ser precisamente cómo medir esas variables que nosotros hacemos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo hacemos esa transformación de algo, digamos, teórico a algo prácticamente empírico en donde nosotros podamos medir físicamente las variables de estudio, ¿no? El cuarto tema va a ser la confiabilidad y validez de un instrumento, recolección de datos, que prácticamente no vamos a recolectar ahorita la información, pero sí vamos a ver cómo tenemos que, digamos, realizar un, un instrumento o diseñar un instrumento de recolección de datos basándonos en esas variables que proponemos y prácticamente cómo hacemos el levantamiento de la información, cómo lo vamos a dar cierta confiabilidad, validez y las técnicas tanto de recolección como para determinar la población y muestra a la cual nosotros podemos, digamos, recopilar esa información. Pero va a estar dividido en dos secciones el curso, del 1 al 3 y luego del 4 al 7. Entonces, vamos a enfocarnos como primera parte en toda la conceptualización, la determinación de las variables y su medición, ¿sale? Para que prácticamente ya una vez que tengamos esa información, pues con base a eso ya estemos, digamos, listos para hacer la prueba piloto de un instrumento o un diseño piloto de recopilación de información basándonos en qué información queremos saber de las variables que nosotros proponemos, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, bueno, prácticamente es así como que digamos, a grosso modo lo que tenemos que ver en este curso, ¿no? Muy bien. Ahora, les puse aquí en el primer tema les puse eh, digamos, textos, ¿no? Que son las variables y su operacionalización, que prácticamente nos dicen cómo debemos operacionalizar las variables. Les ponen ahí unos ejemplos y prácticamente después les pongo también unas páginas de búsqueda, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver precisamente esa parte. Voy a cambiar de pantalla. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Doctor, yo tengo la pregunta de cuánto tiempo es para lo que dijo de los primeros 3 temas. Bueno, prácticamente
Aquí lo que tenemos contra el tiempo, pues vamos a llevarnos un mes, más o menos, un mes, mes y medio en ver todos los temas, ¿no? Obviamente que ustedes van a tener que tener un proceso de recopilación de la información o del análisis de la información que vamos a ver, pues un poquito más intenso, ¿no? Pero todos los temas los vamos a ver exactamente en un mes y medio. Eso quiere decir que prácticamente tenemos, por ejemplo, todo lo que resta de mayo y junio, ¿vale? Maestro, yo sigo sin escuchar muy bien, se oye muy, muy bajito. Muy bajito. A ver. Bueno, yo sí lo escucho bien, no sé si. Sí. ¿De qué Yo será? también escucho bien. Sí. Bueno, También, buen audio. voy a tratar de hablar tal vez un poquito más fuerte, ¿no? Ok, vamos a ver. Ya. Muy bien. Bueno, como les decía, ahorita si quieren después de la clase o en un receso que tengamos, prácticamente hay que ver si realmente pueden ustedes entrar a la plataforma y tener acceso a la materia. Porque según el maestro Jorge, ya los había anexado a esta parte a esta materia en la plataforma, ¿no? Lo que no sé es, por ejemplo, si ustedes, pues si tengan bien sus contraseñas de usuario bueno, el usuario y la contraseña para poder entrar, pero si no, ahorita le mandamos un mensajito ahí al grupo con Jorge, de todas maneras él está ahí en el grupo y él les da automáticamente, les va a mandar su usuario y su contraseña para que puedan entrar. Bueno, Maestro, sí, perdón, bueno, yo sí pude entrar a la plataforma. Estoy tratando de abrir estos artículos que nos subió de las variables, pero la primera parte no abre. La segunda parte sí, pero la primera no. Ok. Doctor, en mi caso no tengo la materia. ¿Perdón? No tengo la materia cargada. Seminario de Investigación 1, ¿verdad? Digo. Sí. Bueno, los que no lo tengan cargado o tengan alguna dificultad, por favor en el grupo mándenle un mensajito a Jorge, ya nada más con su nombre, para que él le pueda verificar ahorita la entrada, ¿no? Y, a ver, prácticamente, veamos. A lo mejor lo que pudo haber pasado es que como le cambié el nombre, a lo mejor no agarró bien En mi caso sí, ya los descargué y sí los visualizo. Ok. Bueno. Ok, pero si no, de todas maneras se los estoy poniendo en el grupo por cualquier cosa que, pero de todas maneras después voy a verificarlo, o sea, bueno, ya les puse la primera parte. Ok. De hecho, sí es necesario, bueno, si no se los mando, pues se los pudiera mandar, pero sí me interesa que puedan entrar a la plataforma, entonces, lo vemos con calmita ahorita en un recesito, ¿no? Y de todas maneras, bueno, ya les mandé la primera parte en el chat, ¿no? En el WhatsApp, y lo que pudo haber pasado es que a lo mejor como le cambié el nombre, pues prácticamente a lo mejor no lo agarró bien, ¿no? Pero, ahorita se los vuelvo a mandar. Ok. De todas maneras, ya le avisé al maestro Jorge que hay algunos que no pueden visualizar bien la plataforma y entonces para que les dé bien el usuario y la contraseña. ¿Vale? Ok. Yo ahorita en un receso, si quieren, inclusive me dicen quién no puede entrar y lo vemos ahorita. ¿Vale? Bien.
Prácticamente el texto, ¿no? O el artículo que les pongo ahí habla acerca de lo que es las variables de estudio y la operacionalización, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, aquí hablamos de investigación educativa, pero es exactamente lo mismo para cualquier tipo de investigación, tanto cualitativa, cuantitativa, mixta o educativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta de este primer artículo? Obviamente, hay una parte que es la importante, que por eso se las puse, o sea, no quiere decir bueno, se las pongo para que lo lean con calma, pero realmente lo importante del artículo es, francamente, donde dice la operacionalización de las variables. O sea, ¿qué es la operacionalización de las variables? No sé si lo puedan ver bien, ¿no? A ver, los pongo aquí. Va a subrayar. Ahí está. Bien, ¿qué es una operacionalización? Porque luego muchas veces dicen, bueno, sí, pero ¿qué es una operacionalización? ¿A qué nos referimos con esa parte de operacionalizar unas variables de estudio, ¿no? Entonces, en primer lugar, así, por ejemplo, de forma empírica, todos nosotros tenemos nuestra propuesta de investigación o nuestra propuesta de desarrollo. En esa propuesta de desarrollo nosotros lo que hacemos es determinar que una situación causa a otra. Es decir, que hay pues prácticamente dos elementos que están interactuando y en este caso digamos, una relación muy simple de causa y efecto, pues es la mínima por la cual nosotros podamos pensar o iniciar, digamos, una hipótesis de investigación. Es decir, ¿qué pasa si muevo, por ejemplo, un elemento A con respecto al elemento B? Es decir, ¿qué tanto influye un elemento A en un elemento B? ¿No? Fíjense que ahorita hablo de elementos y no de variables. Entonces, esos elementos son, por ejemplo, digamos, las situaciones que nosotros tenemos como algo que podamos mover, mejorar o desarrollar, y la otra situación o el otro elemento es con qué vamos a mejorar. Es decir, yo puedo decir, bueno, quiero mejorar la educación, pero ¿con qué lo voy a mejorar? Si yo digo que voy a mejorar la educación, entonces prácticamente el elemento educación va a depender de lo que yo proponga como, digamos, un elemento de mejora, ¿no? Entonces, a esos elementos así aislados, prácticamente en investigación se le llaman variables, ¿no? Esas variables lo que hacen es decir que un conjunto de, digamos, situaciones o elementos, herramientas, etcétera, pueden, digamos, mejorar o desarrollar o generar, etcétera, cualquier otra situación con respecto a otro elemento. Entonces, una variable, digamos que es un elemento dependiente y un elemento independiente, que realmente juntos formamos una causa y efecto, ¿no? Que es la mínima o la más relación más concurrida, porque hay varias relaciones, pero es la más concurrida cuando hacemos investigación, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir, bueno, ¿qué tanto influye, por ejemplo, un nuevo método de estudio o una nueva pedagogía con la parte de el aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto mejora una técnica, una herramienta, un proceso, un elemento, etcétera, un proceso, un procedimiento o un producto, ¿no? Entonces, cuando nosotros disciplinarmente pensamos que hay elementos que pueden mejorar un proceso, procedimiento o producto, entonces vamos viendo que esa parte se llama variable independiente y variable dependiente. La variable independiente es la que nosotros proponemos y la variable dependiente es la variable que podemos mejorar o el elemento que tenemos que mejorar o que debemos desarrollar o simplemente queremos transformar hacia otra situación, ¿no?
Entonces, prácticamente, pues prácticamente esa es la situación, digamos, con las variables, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que ya tenemos un elemento que influye en otro, no quiere decir que ya tengamos prácticamente resuelto la forma de medir, porque al final y al cabo, una variable es un elemento que está susceptible de medirse, ¿no? Entonces, para poder medir, y nosotros podemos decir que ahí hay variables que son nominales, hay variables que son ordinales, hay otras que son cardinales, etcétera. Es decir, que tienen un elemento en el cual nosotros lo podamos clasificar o jerarquizar o caracterizar, ¿no? Entonces, a la hora de que nosotros queremos hacer una operacionalización, quiere decir que nosotros vamos a transformar ese, digamos, elemento o esa variable abstracta en algo empírico que nosotros podamos medir, digamos, en un contexto, en una situación, ya, digamos, en la realidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo les digo, ok, tenemos, por ejemplo, la gestión, digamos, la gestión empresarial, como generadora, digamos, de una mejora en la productividad empresarial, bueno, entonces prácticamente tengo dos variables. La gestión empresarial como variable, digamos, independiente, y la variable dependiente que es, digamos, la productividad empresarial. Eso quiere decir que la productividad dependerá de la gestión empresarial. Pero prácticamente la segunda, digamos, el paso a seguir será, bueno, ¿cómo puedo transformar esa variable gestión empresarial y esa variable productividad en algo empírico, tangible, aplicable, medible en pocas palabras? Entonces, por ejemplo, este documento tiene varias definiciones y empieza con que un autor que nosotros bueno, que el autor expone, dice que una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en un concepto empírico, es decir, un concepto que sea pensado a un concepto que sea realmente medible físicamente, ¿no? Susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento, ¿sí? El instrumento, obviamente, puede ser cualquier instrumento metodológico que nosotros ocupemos para medir una situación, como pueden ser encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, en fin. Ya ahí entramos al plano, por ejemplo, de la medición cualitativa o la medición cuantitativa, ¿no? Pero bueno, entonces, si nosotros vamos a operacionalizar una variable con el fin de que podría ser o de que pueda ser medido, ¿no? A través de un instrumento, entonces ahí, por ejemplo, yo tengo que decir qué es lo que qué es lo que voy a medir, cuáles son las características que voy a medir o las jerarquías, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente me está dando como, digamos, un elemento que es, por ejemplo, en algo así, por ejemplo, algo más o menos tangible, ¿no? Luego hay otra parte en donde dice que, por ejemplo, otro autor define esta operacionalización como el proceso en el cual se transforma una variable teórica compleja en variables empíricas directamente observables. Es decir, que la variable, digamos, esa compleja la vamos a desmenuzar en diferentes elementos que nos ayuden, por ejemplo, a que la sumatoria de todos esos pequeños elementos nos den la comprensión de esa variable compleja, ¿no? Entonces, prácticamente, lo que hacemos cuando operacionalizamos es simplemente ver cuáles son los elementos que contiene esa variable universal, ¿no? En pequeñas, digamos, sus variables, dimensiones, etc., ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, hasta dónde se va desmenuzando, ¿no? Prácticamente todas las partes digamos, de la operacionalización, aquí nos comentan que tiene, pues, unos ciertos puntos. Primero,
tenemos que ver, por ejemplo, del plano abstracto al plano concreto, es decir, de la parte, por ejemplo, teórica a la parte aplicable, ¿no? Y digamos que el mismo texto lo menciona, que es un proceso un poco difícil digamos, de dimensionar, ¿no? Porque prácticamente tenemos que conocer la variable que nosotros queremos estudiar. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de conocer esa variable, lo que tenemos que hacer antes de operacionalizarla, es decir, antes de nosotros decir cómo la vamos a medir y en cuántas partes lo vamos a medir, tenemos que saber exactamente a qué nos referimos con digamos, la variable. Entonces ahí entra un paso previo que se llama la conceptualización de la variable. Esta conceptualización de la variable nos va a permitir operacionarla muy bien. Si nosotros no sabemos exactamente, digamos, el concepto de la variable, vamos a tener o no vamos a tener certeza o claridad en la parte de operacionalizarla. Por ejemplo, si nosotros decimos variables como población, economía, población económicamente activa, variables, por ejemplo, como recursos humanos, como finanzas, o simplemente, digamos, como cobertura educativa, tal vez matrícula, en fin, cualquier variable que nosotros pensemos que disciplinarmente vamos a mejorar, entonces prácticamente tenemos que saber, bueno, sabemos que la vamos a mejorar, pero ¿cómo la vamos a mejorar? Primero que nada, sabiendo exactamente a qué se refiere una variable que nosotros determinamos, pero no solamente el concepto abstracto de la variable, sino también el concepto contextualizado de la variable. Es decir, yo puedo tener una variable, por ejemplo, educación, pero la variable educación, yo puedo decir, bueno, pero si la desmenuzo, o si la contextualizo, puedo hablar de educación superior, puedo hablar de educación media superior, educación básica, puedo hablar de educación virtual, puedo hablar de educación a distancia, puedo hablar de, no sé, diferentes tipos de educación, etcétera. Es decir, que ya mi concepto de disciplinar se puede, digamos, desagregar en subdisciplinas de estudio para tratar de comprender. Es por eso que, por ejemplo, decimos que las variables son complejas, porque una sola variable puede tener la complejidad de estudiarse desde diferentes disciplinas. Y precisamente las investigaciones multidisciplinares es que nosotros tengamos una problemática, pero que podamos atenderla con diferentes disciplinas o visiones disciplinares de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, alguien podrá estudiar educación desde el punto de vista pedagógico, otro desde el punto de vista de la teoría de la educación, otro desde el punto de vista de como variable económica, otro como variable social, en fin. Prácticamente tenemos un sinfín de disciplinas que también no son demasiadas y que prácticamente ya están subdivididas, digamos, en un catálogo especial, ¿no? Pero nosotros, bueno, prácticamente, en lugar de irnos a revisar esa parte de las subdisciplinas que puedan existir en una disciplina, lo que nosotros tenemos que hacer es contextualizar a qué nos referimos con nuestras propias, digamos, con nuestras propias variables que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la parte de la conceptualización, ¿ok? Ahora, la parte de la conceptualización, pues no es otra cosa más que encontrar desde el concepto básico, que puede ser, por ejemplo, el concepto de la variable definida por un diccionario, una enciclopedia, una página especializada, un glosario especializado, etcétera, ¿no? Es decir, primero que nada, la parte, digamos, ontológica de la variable, es decir, a qué se refiere o qué significa la variable, ¿no? Después de eso, podemos ir contextualizando esa variable desde el punto de vista disciplinar a través de lo que llamamos, por ejemplo, una revisión teórica de la variable que vamos a estudiar.
Entonces, en esa revisión teórica, nosotros podemos ir adoptando algunas teorías o adoptando algunos autores que hablen acerca de lo que sería, por ejemplo, nuestra variable de estudio, ¿no? Y después podríamos también contextualizarla cuando nosotros hacemos, por ejemplo, lo que le llamamos un estado del arte referente a lo que nosotros contextualizamos con una variable, pero ya aplicada a otra variable. Déjenme explicarles un poquito mejor. Por ejemplo, si nosotros, mientras voy a poner el otro documento, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, su variable muy fresca en la memoria, me puede ir diciendo su variable y hacemos una ejemplificación. Pues la mía, doctor, es la de comunidad de aprendizaje. Ok. Comunidad de aprendizaje. ¿Y cuál es la otra, lo que va a mejorar? La comunicación entre los colegas que somos directores de telesecundaria. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que, antes de llegar, digamos, a la parte de la operacionalización, tenemos que llegar a la conceptualización, ¿no? Entonces, por ejemplo, una comunidad, me habías dicho una comunidad, ¿qué, perdón? Comunidad, De aprendizaje. Ajá, una comunidad de aprendizaje. Okay. Cuando nosotros decimos una comunidad de aprendizaje, nosotros podemos irnos a la parte, por ejemplo, de una enciclopedia, de un diccionario, de un glosario, etcétera, y decir, por ejemplo, qué entendemos por comunidad. Y después sumarle el concepto o lo que nosotros averigüemos de qué es exactamente una comunidad y una comunidad de aprendizaje. Es decir, podemos definir el concepto de comunidad y definir el concepto de aprendizaje. Esos dos conceptos los tenemos que unir, ¿no? Y a lo mejor encontramos un concepto que diga comunidad de aprendizaje. Y si no encontramos esa parte de, o ese concepto ya, digamos, fusionado, entonces prácticamente nosotros debemos dar una interpretación de ese concepto complejo fusionado con lo que nosotros averigüemos de lo que significa comunidad y lo que significa aprendizaje. Bueno, ese es el primer nivel, es decir, encontrar esa conceptualización básica, si le quieren llamar así, básica de nuestra variable. Ahora, el segundo nivel de conceptualización es, por ejemplo, encontrar teorías que hablen acerca de lo que significa, por ejemplo, comunidad de aprendizaje, en un contexto, digamos, por ejemplo, educativo o en un contexto de formación, de capacitación, etcétera, o un concepto organizacional. Es decir, tenemos que encontrar algún artículo, o un libro, ¿no? En donde prácticamente hablemos o los autores nos digan que desde un punto de vista disciplinar, el que ustedes elijan, teóricamente una comunidad de aprendizaje puede servir para varias cosas y puede estar integrado de varias cosas, etcétera, y que eso prácticamente nosotros pudiéramos aplicarlo en un momento dado, ¿no? O sea, no quiere decir que ahí encontremos que ya sepamos que mejora algo. En este caso, por ejemplo, la comunicación a nivel directivo, sino que simple y sencillamente estamos diciendo que hay teorías en donde prácticamente esta parte de una comunidad de aprendizaje puede servirnos
para desarrollar así ciertas habilidades o competencias o, digamos, ciertos escenarios o manejo o gestión de ciertos escenarios para poder, digamos, tener una mejor comunicación, tener un mejor aprendizaje, tener una mejor experiencia, una mejor simulación, no lo sé. Pero tenemos que encontrar algún autor que diga que en ese contexto que nosotros queremos, ya sea el educativo, el organizacional, el empresarial, etcétera, las comunidades de aprendizaje que se derivan de las comunidades de aprendizaje presenciales y después se tornan en comunidades de aprendizaje virtual, ¿no? Nos sirven, digamos, para apoyar de mejor forma nuestro trabajo. Bueno, esa es la parte, digamos, el segundo nivel, que es tratar de encontrar teorías, tratar de encontrar autores que prácticamente hayan o se hayan pronunciado por este tipo de concepto, pero aplicado, digamos, a una disciplina, ¿no? Entonces, prácticamente ahí tenemos que encontrar o buscar en libros, teorías o en autores, digamos, que manejen este concepto disciplinarmente, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el segundo nivel, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros conocemos que ese concepto ha sido utilizado o ha sido ejemplificado o teorificado por un autor en una cierta disciplina, entonces podemos pasar al tercer nivel, que el tercer nivel es, digamos, ya la aplicación de ese concepto. La aplicación de ese concepto para nosotros va a ser el estado del arte. El estado del arte quiere decir que nosotros tal vez ya no vamos a buscar en libros, sino que vamos a buscar directamente en artículos, obviamente artículos científicos, en donde se haya aplicado este concepto para tratar de mejorar, desarrollar o generar, digamos, una situación positiva en otra variable. Entonces ahí podemos definir que podría ser, por ejemplo, una comunidad de aprendizaje en una organización empresarial, en una organización educativa, digamos, que haya sido, por ejemplo, para determinada formación o determinada capacitación, etcétera. Es decir, que vamos a tratar de buscar casos de éxito en donde lo que averigüemos es que en tal autor, en tal investigación, en tal lugar, utilizó esta variable compleja o esta variable, ¿no? Y que metodológicamente la relacionó con otra variable y a qué resultado llegó. Los resultados podrían ser de que efectivamente la aplicación de esa variable pudo mejorar la otra o no mejoró nada o prácticamente pues nos dimos cuenta de que no tenían ninguna relación o sí tenían bastante relación, pero prácticamente cómo fue ese proceso o a qué resultados llegaron, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los tres niveles en el cual nosotros podemos conocer muy bien o conceptualizar muy bien una variable y prácticamente después de conceptualizarla ya vamos a saber, digamos, producto de esas tres instancias, cuál va a ser, digamos, una definición conceptual, cuál va a ser las dimensiones que ocuparon, cuáles fueron los indicadores que se ocuparon en cierta manera, cuáles pudieran ser nuevos indicadores que nos den, digamos, esta parte de interpretación de esa variable, etcétera, y cuáles fueron, digamos, los métodos de medición que se utilizaron. Entonces, prácticamente, todo esto lo podríamos hacer partiendo de cero. Pero si nosotros vemos o si nosotros ya hacemos una revisión de lo que ya se ha hecho, pues prácticamente va a ser mucho más fácil esta parte de la operacionalización. Entonces, por ejemplo, aquí digamos, en la segunda parte del documento, ¿no? del documento, dice que se ilustra un procedimiento para la operacionalización de las variables en un esquema. Entonces decimos, por ejemplo, el concepto, que es la variable teórica, prácticamente en este caso sería lo que llamamos la comunidad de aprendizaje, ¿no?
El concepto sería comunidad de aprendizaje y sería nuestra variable teórica. Ok. La definición conceptual, pues prácticamente estará construida de lo que nosotros, primero que nada, sepamos, como ya mencioné, de un diccionario, un glosario, una enciclopedia, a qué nos referimos con comunidad y a qué nos referimos con aprendizaje y qué es lo que nosotros entendemos como comunidad de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son, digamos, después de la parte, por ejemplo, de las dimensiones? Sería prácticamente lo que para nosotros sería la parte teórica, ¿no? Es decir, que diversos autores o teorías nos digan cuáles son las características, los elementos que conforman, digamos, que conforman esta variable, por ejemplo, de comunidad de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, algunos autores podrán decir desde el punto de vista pedagógico que tiene una estructura pedagógica que tiene que tener, por ejemplo, algunos elementos de comunicación, de aplicación, etcétera, ¿no? Toda esa parte de qué es lo que, digamos, conlleva esa variable, pues nos la van a dar, digamos, los autores o las teorías, pues investigadas en libros, en teorías, o inclusive también en algunos artículos en donde identifiquemos la parte teórica y que nos vayan, digamos, describiendo cuáles son, digamos, los elementos que integran una comunidad de aprendizaje y cuáles son los fines para los cuales se utilizan y, digamos, cuáles son, digamos, las metodologías o los procesos o el procedimiento o el producto que debe tener una comunidad de aprendizaje, ¿no? Ahora, ya viendo eso, entonces las dimensiones o esa parte de los indicadores ya son, por ejemplo, cómo lo han aplicado otros autores en otras investigaciones. Es decir, cómo han medido, digamos, pues la eficiencia o la eficacia o la efectividad, como le quiera usted llamar, de la comunidad de aprendizaje contextualizado, digamos, en una situación de una organización, ya sea productiva, ya sea educativa, etcétera. Es decir, cómo medimos que realmente esa comunidad de aprendizaje pudo o puede mejorar o incidir en un determinado contexto. Imagínese usted que, por ejemplo, yo diga una comunidad de aprendizaje para que los miembros de una organización puedan, digamos, establecer objetivos conjuntos, puedan, no sé, una organización, por ejemplo, empresarial. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver que prácticamente medir si esta comunidad de aprendizaje ha elevado, digamos, la productividad, ha incidido en la, digamos, en la rentabilidad o en la competitividad de la organización, se ha incidido en la comunicación, se ha incidido en el liderazgo, se ha incidido en la forma de hacer los procedimientos, los procesos, los controles, etcétera, desde el punto de vista administrativo. Pero si vemos, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, bueno, prácticamente si esa comunidad de aprendizaje puede mejorar la comunicación, la simulación o las analogías entre directores, si puede mejorar la gestión del centro escolar, en fin, todas esas partes o todos esos, digamos, elementos con los cuales nosotros podemos medir si funciona o no funciona esa variable, pues prácticamente son los indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, déjame subirle un poquito más, tenemos, por ejemplo, un esquema en donde dice, por ejemplo, la variable, el concepto teórico es, por ejemplo, aquí en este ejemplo dice actitud del estudiante. Ok, actitud del estudiante y la definición conceptual que nosotros, por ejemplo, construyamos ya una vez que hayamos revisado, por ejemplo, los glosarios, las enciclopedias, los libros, etcétera, es que este es el comportamiento general que presenta un estudiante en las actividades de la institución, ¿no? Entonces, prácticamente si yo le dijera a alguien, bueno, ¿qué es actitud del estudiante? ¿En qué consiste la actitud del estudiante?
La definición conceptual sería la explicación, ¿no? La explicación teórica de lo que significa el concepto de actitud del estudiante. Ok, una vez que nosotros definimos lo que es la parte de prácticamente la definición conceptual o la definición teórica, entonces prácticamente las teorías o los autores de los libros de texto nos van a decir que esta actitud puede ser actitud hacia el trabajo o actitud hacia el estudio. Obviamente que aquí está acotado nada más al ejemplo, pueden ser, digamos, en otros casos, otro tipo de actitudes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, nos están diciendo que las dimensiones en las cuales nosotros podemos clasificar o jerarquizar o estructurar esta variable son en dos tipos de actitudes, hacia el trabajo y hacia el estudio, ¿no? Obviamente que nosotros no lo inventamos, lo vamos a tener que visualizar, como les digo, cuando, por ejemplo, un libro de texto o un artículo nos habla de que un autor ya teorizó qué elementos o qué, digamos, dimensiones puede tener o puede adoptar la actitud del estudiante. Es decir, si nosotros decimos que hay un comportamiento en las actividades de la institución, o sea, un comportamiento del alumno en las actividades de la institución, ese comportamiento puede ser hacia el trabajo o hacia el estudio. Obviamente pueden tener más dimensiones. Pero aquí, para manera de ejemplo, nos dan dos, ¿no? Entonces, prácticamente esas dimensiones salen de la revisión teórica de precisamente los autores o teorías, ¿no? Ahora bien, esta parte, por ejemplo, de los indicadores que dice, por ejemplo, el grado de cumplimiento, el grado de disciplina laboral en la parte del trabajo y en la parte del estudio, el nivel de notas, el grado de disciplina en la clase, el grado de estudio individual y colectivo, etcétera. ¿Ok? Esos son indicadores de investigaciones que obviamente ya se hicieron y que a lo mejor una investigación solamente se centró en el nivel de notas, otra investigación se centró en el grado disciplinar laboral, otro en el grado de estudio, otro agarró todos los indicadores, etcétera, o se pudiera dar el caso de que no encontremos ningún artículo o ninguna investigación relacionada, aunque es difícil, pero puede pasar, alguna investigación que no encontremos, digamos, una investigación que haya medido lo que nosotros queremos medir. Y entonces prácticamente nuestra aportación podría ser que nosotros propongamos qué indicadores son los que yo voy a, ahora sí, construir o determinar para medir las dimensiones teóricas de una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que yo les digo, ok, ¿cómo voy a medir la actitud del estudiante? Pues, por ejemplo, todos me van a decir, bueno, pues por el nivel de calificaciones o el nivel de notas. Ok, ese es un indicador. Pero eso es un indicador de la dimensión de la actitud que tiene el estudiante hacia el estudio, ¿no? Pero podría ser también otra actitud, así como dice, del grado de cumplimiento de las normas o del grado de disciplina laboral, etcétera, ¿no? Ahora, todos esos indicadores, precisamente cuando ya los tengo bien determinados, a todo este proceso se llama, o le ponemos la operacionalización. ¿Por qué? Porque después lo único que nos queda, que va a ser la segunda parte del curso, es tratar de visualizar un instrumento en el cual midamos el nivel de notas. O sea, midamos, perdón, el nivel de indicadores o los indicadores. Pero ya lo midamos como algo ya tangible, como algo físico, que puede ser cualitativo o cuantitativo y que obviamente pueden ser de diferente naturaleza esas variables, ¿no? O esos indicadores. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo quiero medir el nivel de notas. Le puedo poner una escala del 1 al 10 o le puedo poner una escala nominal de bueno, muy bueno, o malo, muy malo, o le puedo poner, por ejemplo, digamos, una valoración, digamos, pues obviamente cualitativa de qué tan de acuerdo o qué tan no de acuerdo estamos en que haya un nivel de notas
relacionada con la actitud del estudio, en fin, ya veríamos en ese instrumento cómo tendremos que medir esos indicadores. Por ejemplo, el nivel de indicadores pues puede ser fácil porque es un nivel cuantitativo, aunque nosotros lo hiciéramos cualitativo, pues no dejaría de ser una escala de valoración, ¿no? Ahora, el grado de disciplina, que es bueno o malo, también podría ser, digamos, ahí tendría que ser, por ejemplo, cualitativo, porque no podemos decir un grado 10 de disciplina, sino que regularmente decimos que se tiene o no se tiene la disciplina, ¿no? El grado de estudio individual, o sea, qué tanto estudias, pues a lo mejor no lo podemos medir con una escala del 1 al 10, porque podríamos decir, bueno, pues yo estudio mucho, yo estudio poco, yo estudio demasiado, porque eso dependerá de qué tanto o con qué facilidad el estudiante puede en un momento dado tener la retención del estudio, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, un alumno puede estudiar muy poco, muy poquito, pero a lo mejor sí tiene la capacidad de retención, etcétera, de tener buenas calificaciones. Entonces, a lo mejor, pues prácticamente ahí tratamos de visualizar. Ahora bien, ahí vienen todas nuestras relaciones porque decimos, bueno, el nivel de notas está relacionado con el nivel de estudio, ¿no? O con el nivel de disciplina, etc. Ahí ya empezamos a relacionar distintas variables, ¿no? Y vemos qué es lo que está pasando con esos indicadores que nos dan, digamos, una explicación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el instrumento es precisamente para medir, digamos, no el comportamiento, digamos, para medir, digamos, la variable, ¿no? Entonces, prácticamente, podríamos medir la actitud del estudiante, midiendo la actitud del estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente, para eso sirve digamos, la operacionalización. Aquí tenemos otro ejemplo, digamos, este artículo que les escogí, pues viene realmente muy, muy completo y muy ejemplificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, en la variable independiente, pues, dice, por ejemplo, factores de índole personal del estudiante de la facultad de X, ¿no? Factores de índole personal, ¿ok? Entonces, la definición conceptual podría ser, por ejemplo, son los ejecutores de alto rendimiento del estudiante en el proceso de aprendizaje, que puede ser interés, creatividad, vocación profesional, presencia física en el proceso, investigación, etc. Ahora, esa definición conceptual es la que le digo que no nos inventamos, que prácticamente sale de lo que puede ser la definición pues, más básica y si, por ejemplo, si nosotros tenemos varios elementos, los voy a tener que ir definiendo y después construyendo uno solo. En este caso, por ejemplo, tengo que definir qué son factores, a qué nos referimos con índole personal, qué es un estudiante de facultad, etcétera, ¿no? Y entonces ya dentro de la bibliografía que realicemos, pues nos van a dar esa definición conceptual de qué es realmente los factores de índole personal de un estudiante, ¿no? Y por ejemplo tenemos aquí que nos dice, por ejemplo, variables contenidas en la definición conceptual. Interés, creatividad, vocación profesional, presencia física, investigación y situación socioeconómica. Muy bien, si se dan cuenta, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que la estructura o las características de esa definición conceptual o de ese concepto se vuelve entonces lo que se llaman las dimensiones, es decir, los elementos que prácticamente van a definir pues esa variable compleja que nosotros vemos, ¿no? En algunos momentos, por ejemplo, algunas bibliografías le llaman, por ejemplo, los elementos, otros le llaman factores, otros le llaman vectores, etcétera. Es decir, algunos elementos que el conjunto de ellos dan una explicación total de, bueno, no del comportamiento, de la variable que nosotros vayamos a estudiar, ¿no? Y eso nos facilita porque los indicadores prácticamente son cómo medimos cada dimensión de las variables, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo medimos el interés dentro de esa variable de un factor de índole personal.
bueno, lo podemos medir, o aquí dice que lo medimos con la distribución del tiempo para las actividades, el grado de dedicación del estudio, etcétera. Es decir, cómo medimos el interés del alumno. Ahora, ¿cómo medimos la creatividad del alumno? Si es un factor o es un elemento, ¿no?, de interés. Bueno, el grado de iniciativas en las cuales se involucra, la oportunidad con la que plantea nuevas ideas, el grado de autoproducción de este conocimiento, de esa socialización, etc. Y así sucesivamente, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo vemos o cómo medimos la investigación científica? Bueno, el grado de crítica y análisis, la frecuencia con que usa las fuentes de información, el grado de actitud crítica, no sé. O sea, son elementos que nosotros, obviamente tampoco los inventamos, son elementos que otros investigadores o otras investigaciones han usado para, digamos, dar cuenta o medir prácticamente estas dimensiones, ¿no? Entonces, nuestras investigaciones podemos centrarnos en una sola dimensión o en la totalidad de dimensiones que podamos identificar, ¿no? Entonces, ahí prácticamente nosotros tenemos la oportunidad de determinar si nuestra investigación se va a acotar a una dimensión, a 2 o 3 o 4, etcétera, dependiendo de si en la revisión teórica nosotros encontramos 1, 2 o 3 o más variables, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra variable ha sido estudiada de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, prácticamente yo puedo decir, bueno, pues a mí como la disciplina, o según mi disciplina, mi formación disciplinar, bueno, a mí no me interesa tanto medir el interés del alumno, me interesa medir la parte del elemento de investigación científica, etcétera, ¿no? O a mí me interesa medir solamente la presencia física del estudiante en el proceso de aprendizaje, en donde los indicadores sean el grado de asistencia, el nivel de organización, el grado de comprensión del contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente yo puedo escoger qué dimensión puedo o quiero estudiar o es de mi interés disciplinar, o puedo decir, bueno, todos son de mi área disciplinaria, entonces lo puedo estudiar. En las investigaciones complejas, pues prácticamente dependerá de la formación disciplinar de los autores o de los investigadores, que prácticamente se desglose en cuántas dimensiones hay, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente que después de eso, nosotros vemos, bueno, ahora cómo medimos eso, cuáles son las técnicas e instrumentos de investigación que nos puede, digamos, llevar a obtener, digamos, esa medición ya física, empírica, de esa conceptualización teórica que he estado analizando, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí, maestros? Sí, doctor, gracias. Sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, Doctor, una pregunta. dígame. Sí, entiendo que vamos a analizar la información, como usted nos explica, y vamos a concentrar, vamos a elegir uno de estos formas de presentar la información de las variables. En este caso estamos hablando de las variables independientes, ¿verdad? Pero me imagino que es para ambas. Esa es mi pregunta. Ok, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque regularmente lo que nosotros vamos o sea, lo que nosotros tenemos que investigar, ir documentando, es tanto la variable independiente como la variable dependiente, ¿no? Ahora bien, si te das cuenta, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la variable independiente, quiere decir, nosotros le vamos a poner más énfasis a lo que nosotros queremos mejorar, a lo que nosotros queremos modificar o transformar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, por así alguna locura, ¿no? Por ejemplo, decir,
Este, no lo sé. Luego es difícil decir locuras, ¿no? Pero si nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué puede ser? Doctor, puede ser, por ejemplo, mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes, teniendo también otra variable independiente que puede ser la comprensión lectora. Ok, sí. Sí, pero a lo que voy es que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una variable, no lo sé, por ejemplo, no sé, una variable, no sé, muy loca, que podría ser, por ejemplo, no sé, la ubicación geográfica o la raza, o no lo sé. Vamos a suponer que sea, por ejemplo, la formación del padre. Si nosotros decimos que la formación del padre va a influir, ¿no? Digamos, por ejemplo, bueno, no, mira, por ejemplo, el éxito en la vida, ¿no? Si nosotros decimos que el éxito en la vida va a ser, digamos, la variable dependiente, entonces, en este caso, en este ejemplo que les estoy proyectando, entonces podríamos decir que el éxito en la vida depende de los factores de índole personal del estudiante de la facultad, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que si podemos medir que si hay interés, que si hay creatividad, que si hay vocación, etcétera, prácticamente la persona va a tener una mejora. Permítame tantito. Ya, perdón, es que estaban aquí los perrillos. Pero bueno. Ajá. Entonces, prácticamente, si nosotros hacemos, digamos, esa investigación conceptual, ¿no? O sea, esa conceptualización de la variable independiente, o sea, por ejemplo, los factores de índole personal, ajá, vamos a poner también la variable dependiente, que en este caso sería, por ejemplo, el éxito en la vida, ¿no? El éxito en la vida. En algún momento, si nosotros no encontramos en el estado del arte ya, digamos, la teoría aplicada o este concepto aplicado hacia el éxito en la vida, podría pasar dos cosas. Uno, que no esté relacionado, o que dos, realmente sí esté relacionado, pero que algunos investigadores no lo hayan tomado en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, si no encontramos, por ejemplo, esa relación, podríamos, al buscar la conceptualización del éxito en la vida, algún elemento que me arroje que sí tenga que ver, digamos, con los factores de índole personal. Es decir, cuando nosotros hacemos ese desglose también podremos tener en qué consiste, o sea, ¿a qué le llamamos éxito en la vida? ¿En qué consiste el éxito en la vida? Si el éxito en la vida, una de las variables es, por ejemplo, el éxito académico, ¿no? O la buena formación, pues entonces esa buena formación o ese logro académico puede estar relacionado con los factores de índole personal cuando fue uno estudiante. Eso quiere decir que el buen estudiante va a tener un buen desempeño académico y el buen desempeño académico va a ser o va a tener un éxito en la vida, ¿no? Entonces nosotros lo podemos relacionar. Si nadie lo ha relacionado, nosotros podemos relacionarlo. Si hay personas que lo relacionan, entonces prácticamente lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros la conceptualización la tenemos que hacer tanto de la variable independiente como de la variable independiente. ¿Por qué? Porque si después de nosotros visualizar esas dos variables o conceptualizar esas dos variables, no tenemos un punto de encuentro, pues prácticamente es difícil que determinemos que esas variables estén relacionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
podríamos decir, el que una persona sea bajita o sea alta, a lo mejor no está absolutamente nada relacionado con el éxito en la vida y el éxito académico, ¿no? O que realmente, por ejemplo, los factores de índole personal no dependan o no influyan más bien en la estatura de una persona, ¿no? Entonces, esas dos variables no creo que tengan alguna relación. Entonces, no podemos decir que los factores de índole personal mejoran o se ven, digamos, mejorados, que mejoran, digamos, la estatura de una persona, ¿no? Entonces, esa oración que es una locura, no tendría ninguna relación y entonces prácticamente no tendríamos por qué tratar de relacionarla en, en, digamos, en ese sentido, ¿no? Obviamente que si nosotros forzamos las variables, lo podemos decir, es decir, podemos medir qué tanto éxito tienen las personas bajitas o altas, pero realmente no tendría ningún interés científico determinar eso y tendría que verse, digamos, en qué contexto, o sea, en un contexto donde en un país todos somos bajitos o en un contexto en un país donde todo el mundo es alto, ¿no? Obviamente, si la media genética de un país es alto, obviamente que puede haber tantos exitosos como no exitosos, ¿no? Si comparamos un país con otro, pues prácticamente tampoco tendría mucho sentido compararlo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, de que si nosotros después de esa conceptualización no encontramos ningún punto de encuentro entre las dos variables, pues prácticamente no vamos a llegar a nada. Y también, obviamente, en nuestras investigaciones, en los artículos que encontremos, en los autores, en las disciplinas que nosotros busquemos, obviamente que vamos a tener un sesgo. El sesgo es que nosotros vamos a tratar de encontrar artículos relacionados con las dos variables, es decir, como decía su compañera, la comunidad de aprendizaje en relación con, digamos, la gestión directiva de un centro escolar. Entonces, vamos a tratar de encontrar, digamos, documentos o disciplinas, ¿no?, que hablen de esas dos cuestiones, ¿no? O sea, a la hora de buscar inclusive artículos, vamos a tratar de buscar o de ponerle esas dos variables para ver si hay algún artículo que esté relacionado con eso. Obviamente, digamos, la audacia del investigador consiste en que muchas veces los artículos tienen diferentes nombres dependiendo de otros países, ¿no?, otros términos. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, la gestión directiva, o puedo poner directamente, pues, el director, o puedo poner en el centro escolar, o en la situación de aprendizaje, o en elementos pedagógicos, no lo sé, para tratar de ubicar, bueno, cómo lo manejan los autores. Si realmente el concepto que yo estoy proponiendo es el que realmente se utiliza a nivel disciplinar o no se utiliza. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es mi variable? ¿Marketing o mercadotecnia? O administración de mercadotecnia, o análisis comercial, etcétera. Entonces, a lo mejor son términos que se parecen, pero tenemos que buscar cuál es el término realmente que se utiliza un autor o una disciplina, y no es que esté mal, sino que simple y sencillamente utilizamos los términos que escojamos. Es decir, si nosotros tenemos un autor que, por ejemplo, en el caso de mercadotecnia, si nosotros escogemos un buen autor, que es, por ejemplo, Philip Kotler, como es americano, pues le va a llamar marketing. Si nosotros escogemos una autora como Laura Fisher, que es mexicana, pues entonces le llamaremos mercadotecnia, ¿no? Entonces, a lo mejor también así sucede en otras disciplinas, que depende del contexto del autor o del contexto de quién desarrolló la teoría, pues prácticamente vamos a encontrar diferente nomenclatura o terminología para, digamos, acotarse a una variable, ¿no? Entonces, también eso tenemos que tomar en cuenta, es decir, bueno,
ok, para tal autor es mercadotecnia, pero para tal autor es marketing y obviamente tal autor lo define como esto y tal autora lo define como aquello, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que también ser flexibles en ese aspecto, ¿no? Tratar de encontrar una buena nomenclatura a nuestra variable de estudio, ¿no? Ahora bien, a todo esto, ¿cómo empezamos? ¿No? Muy bien. Vamos a empezar. Obviamente, tanto los libros que yo les propuse o que les pongo en la plataforma, como estos dos, digamos, estos dos artículos, bueno, sirve nada más para que ustedes se ubiquen y se pongan un poquito en contexto de lo que nosotros, de lo que tienen que investigar o hacer, ¿no? O sea, no quiere decir que se lo lean así a conciencia, ni que tengan que hacer un análisis o que tengan que hacer un resumen de estas dos artículos. No, es nada más para que ustedes empiecen a visualizar, bueno, qué es lo que tienen que hacer, pero con respecto a su propia variable de estudio. Entonces, ¿cómo empezamos? Bien, ya después de que nosotros estuvimos trabajando en la materia pasada, o la vez que estuvimos pues, conociéndonos, que era la materia de epistemología, ¿no? Prácticamente llegamos a la etapa en donde nosotros proponíamos algo que podía mejorar un proceso, un procedimiento, un producto. Inclusive que podía mejorar, digamos, una situación o un contexto, ¿no? Dentro de una organización. Entonces, nosotros, pues, realmente hicimos esa propuesta y pensamos, o ya teníamos bien claro, cuando menos la intención, de tener qué es lo que queríamos mejorar y a través de qué lo queríamos mejorar, ¿no? Entonces partamos de que esas dos variables van a ser nuestras variables de estudio, ¿no? Vamos a determinar que una va a ser la independiente y otra va a ser la dependiente. Y tomando en cuenta eso, como unas variables, digamos, relacionadas pero aisladas, pensando que son variables complejas, vamos a empezar a conceptualizarlas. Entonces, prácticamente, esta semana vamos a utilizarla para empezar la conceptualización de la variable. ¿A qué tenemos que llegar? A un cuadrito o a un diagrama como estos, en donde nosotros operacionalicemos esas variables. Pero para hacerlo, tenemos que determinar o tenemos que hacer la labor de tratar de conceptualizar. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo... Doctor, una pregunta. Adelante. Una pregunta, doctor. Sí, adelante, adelante. Sí, por ejemplo, estamos trabajando en pareja, yo estoy trabajando con la maestra Carmelita. ¿Esta actividad la podemos hacer en pareja, doctor? Sí, claro. Sí, de hecho, Ok, gracias. no importa que de cuánta gente sea, el chiste es que tengan ya su conceptualización, ¿no? Inclusive, bueno, pueden dividirse el trabajo. Ajá. Bueno, supongamos que, como les decía, vamos a empezar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las variables que tú pensaste que una podría mejorar la otra? Doctor, nuestro tema es sobre habilidades blandas en un contexto educativo. Ok, entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos variables que tenemos que conceptualizar. Habilidades blandas. Ok, nosotros nos vamos a lo que es la definición de qué son habilidades y qué son habilidades blandas. Una vez que nosotros tenemos ese constructo, ¿no? De esos, o sea, que es la fusión de esos dos conceptos, vamos a tratar de buscarlo, por ejemplo, incluir, por ejemplo, la otra variable que sería, por ejemplo, ¿cómo me dijiste? Las habilidades blandas ¿en el qué? Perdón. En un contexto educativo. En el contexto educativo. Entonces vamos a tratar de definir qué es un contexto educativo, ¿no?
O sea, ¿a qué le llamamos, por ejemplo? Podemos definir qué es contexto y qué es educativo, pero el concepto de contexto educativo como tal ya se vuelve un concepto complejo y decimos, bueno, tal autor o tal enciclopedia o tal diccionario o tal página especializada o tal glosario, etcétera, dicen que el contexto educativo es tal, ¿no? Y las habilidades blandas, obviamente igual, es tal. Muy bien, esa es la primera conceptualización, ¿no? El primer nivel, para que nosotros entendamos qué es la primera variable y qué es la segunda. Ahora, empezamos con el segundo nivel. El segundo nivel es, bueno, ¿hay algún autor o hay alguna teoría que hable acerca de lo que es un contexto educativo o habilidades blandas? Muy bien, a lo mejor teóricamente sí hay autores o teorías que hablen acerca de lo que son las habilidades blancas en cuanto a qué son, cómo se adquieren, para qué sirven, y prácticamente, pues, obviamente quién las teorizó, ¿no? ¿Cuál fue el autor, etcétera? Y desde el punto de vista disciplinar que nosotros queramos, ¿no? ¿Quién lo desarrolló, ¿no? Ok, desde el punto de vista de contexto educativo, también hay teorías o autores que hablan acerca de lo que pudiera ser un contexto educativo ideal, un contexto educativo, digamos, pues sí, idealizado y un contexto educativo, real, ¿no? O sea, prácticamente cómo debiera ser ese contexto educativo y cómo es. Es decir, podríamos encontrar, pues casos en donde se describa cuál es el contexto educativo del lugar en donde nosotros vayamos a hacer la investigación, porque si hablamos de un contexto educativo, pues europeo o latinoamericano, norteamericano, mexicano, dependiendo de qué contexto geográfico estemos hablando, pues prácticamente podemos definirlo mejor, porque a lo mejor también hay un contexto educativo rural, urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que definir prácticamente a qué le llamamos, pero ya estamos en el nivel de los autores cómo manejan o cómo pueden o cómo describen lo que es un contexto educativo muy acercado a lo que yo quiero. Es decir, si a mí no me sirve para nada tener la idea de que es un contexto educativo europeo, pues yo no tendría caso, por ejemplo, que gastemos el tiempo en describirlo y caracterizarlo. Si nos vamos a abocar a un contexto educativo mexicano, bueno, prácticamente podemos hacerlo. O sea, tenemos que centrarnos en eso. Si lo que queremos hacer es un comparativo de lo que sería, por ejemplo, un contexto educativo mexicano contra un contexto educativo de otro país, bueno, podemos hacer, digamos, esa referencia o esa comparación o ese cuadro, etcétera. Pero a lo que voy es que si no es de interés para nosotros o una parte disciplinar o una parte, digamos, contextual, pues no tiene caso que nosotros lo repitamos. Vamos a centrarnos específicamente en lo que queremos, ¿no? Que a lo mejor sí podría servir para darnos un panorama más amplio, etcétera, como lector, pues sí podría ser, pero también, digamos, no tiene caso que el lector se aviente todo un tratado de lo que es un contexto educativo, ¿no? O sea, simple y sencillamente con que nos acotemos a lo que nosotros queremos y encontremos, obviamente, información sobre eso, pues mucho mejor. Y si no encontramos, entonces sí empiezan las comparaciones. No sabemos cómo, pero hay un ideal al cual queremos llegar. Entonces, para un contexto educativo ideal, o sea, como meta, bueno, sí podemos poner alguna referencia. Ok, ese es el segundo nivel. Obviamente que lo vamos a sacar, pues si nosotros, por ejemplo, somos pedagogos, bueno, pues vamos a buscarlo en libros de pedagogía o libros de educación o autores que realmente son, digamos, referencia en la parte educativa. Si somos, por ejemplo, administradores o si somos, por ejemplo, contadores o si somos, digamos, más de la rama, digamos, administrativa o empresarial, pues vamos a tratar de encontrar autores o teorías que hablen acerca
de este comportamiento, pero desde ese punto disciplinar, ¿no? Entonces, vamos a acotarnos a la disciplina que nosotros queramos enfocarla y prácticamente al contexto en el cual nosotros queremos trabajar, ¿no? Caso concreto, o sea, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, pero si solamente quiero caracterizar a la pequeña empresa, no tiene caso caracterizar otro tipo de empresa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo nivel. El tercer nivel sería de que encontremos en unos documentos, en unos artículos, prácticamente, bueno, en el Internet, básicamente, artículos, ya sea a través de una base de datos o a través de unos buscadores, artículos que hablan acerca de nuestro trabajo o de nuestras variables y que nosotros podamos identificar lo que es, bueno, qué autor lo realizó, en dónde fue realizada la investigación, quién hizo la investigación, cuál fue el objetivo de esa investigación, cuáles son las variables, cuál fue, si nosotros queremos, pues la metodología y los resultados. Obviamente que muchas veces la metodología, pues a lo mejor no es tan importante, a menos que nosotros identifiquemos una metodología que podamos replicar o que nosotros digamos, bueno, se llegaron a estas conclusiones y se hizo una metodología cualitativa y se tuvo obviamente estas variables, estos indicadores, este instrumento, etcétera. Bueno, lo ponemos porque puede ser que nosotros lo repliquemos o lo tomemos como base para hacer el nuestro. Entonces, para no partir de cero, pues prácticamente lo adoptamos, ¿verdad? Lo adoptamos. Entonces, Profesor, ¿el tercer nivel es el estado del arte? sí, el estado del arte. Ese es el estado del arte, el tercer nivel, ¿no? En donde ya vemos en dónde se aplicó, qué resultados se obtuvo, cuál fue, digamos, los resultados de la aplicación o la relación de las variables que se estudiaron, ¿no? Cuál fue la población que se estudió, inclusive hasta los periodos, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente así es, ¿no? Entonces, ¿sí se va entendiendo? Sí, doctor. Sí, Bueno, ok. Pues en la práctica, doctor, ahí tendremos nuestras dudas. Sí, claro. Pero bueno, Miren, por eso ejemplo, vamos a ir intentando. miren, les voy a enseñar. Por ejemplo, aquí dentro de ahora sí, de la plataforma, ¿no? Dentro de la materia, hay uno que le puse como páginas de búsqueda. Lo voy a poner. Hay unas que le puse, por ejemplo, páginas de búsqueda. Regularmente los artículos buenos, regularmente están indexados, de ahí su nombre, están indexados a una base de datos. Sin embargo, por ejemplo, muchas veces las bases de datos, pues cuestan o tenemos que tener alguna clave de nuestra institución, ¿no? Regularmente en las instituciones, quien nos da esa clave es la biblioteca o la base de datos de CONRICIT, que es la base de datos de CONACYT, en donde prácticamente nuestras bibliotecas de nuestras instituciones tienen clave para eso. Pero si nosotros no queremos ir hasta la biblioteca o no tenemos ya esa clave o nuestra institución no la tiene, bueno, a mí me ha dado mucho resultado tres buscadores, que en realidad pues hacen exactamente lo mismo, pero desde algo más de fuera, ¿no? A menos que sean así investigaciones súper, digamos, confidenciales o que cobran, porque hay algunas investigaciones que cobran, pues prácticamente ahí podemos encontrar de todo. ¿Cuál es el primero? El Googler académico. En el Googler académico lo único que tenemos que hacer, pues inclusive en el Google normal le ponemos lo que es el Googler académico y nos va a dar digamos, la liga al Google académico, ¿no? Entonces, la diferencia con el Google normal es que solamente busca en lo que son artículos y no en páginas
O sea, es un poquito más académica la búsqueda, ¿no? O sea, un poquito más refinada la búsqueda. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, ok, habilidades blandas, primero que nada, nuestra búsqueda nos va a dar, por ejemplo, los mismos trabajos, ¿no? O los mismos artículos que están en los buscadores de Cielo o los buscadores de Redalytics o u otro tipo de buscadores, ¿no? Aquí lo único que vamos a ir viendo, por ejemplo, cuáles son buenos y cuáles son malos. Regularmente, los que dicen aquí citados por, ¿no? Quieren decir que muchos investigadores han entrado a visitar el artículo y han citado ese artículo porque les ha sido, por ejemplo, bastante provechoso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno citado por 91 que dice, bueno, todo lo que son habilidades blandas, y a lo mejor ponen habilidades blandas y duras, etcétera, ¿no? Esa es una forma de llegar, por ejemplo, digamos, por ejemplo, a un artículo, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, este me gusta, ¿no? Ok, habilidades blandas, tienes citados 91 citas, entonces puede ser que esté bien. Aquí porque mi buscador tiene aquí un firewall, pero si no, ustedes le dan, porque regularmente en el Google Académico no, aunque nos lo marque como alguna página, digamos, insegura, bueno, yo porque mi buscador así está, ¿no? Pero ustedes a lo mejor no tienen ese problema. Pero entonces buscamos aquí, por ejemplo, lo que es el artículo, que ya vemos, por ejemplo, la revista Ecociencia, está, digamos, indexada a Latindex, a TOAG, etcétera, varios. Entonces aquí nos da el resumen, nos da lo que es el DOI para ponerlo ya en la referencia, y bueno, ya nos dice, por ejemplo, en dónde está, y vamos a ver si las citas, vamos a ver dónde está el artículo. Vamos a ver. Citas, a ver. Ok, aquí en donde dice PDF, ya lo ponemos. Y nos va a decir, por ejemplo, las habilidades blandas necesarias para la formación integral del estudiante universitario. Ok, si es lo que nosotros estamos buscando, bueno, pues entonces ya tratamos de visualizar un estado del arte. Vamos a suponer, porque no lo sé, pero vamos a suponer que realmente, por ejemplo, esto de las habilidades blandas, este artículo está relacionado tanto, bueno, con lo que yo quiero, ¿no? Que son las habilidades blandas en un contexto académico. Entonces, por ejemplo, pues la formación integral del estudiante universitario puede ser que sí tenga relación con la parte esta de contexto académico, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos a buscar, ¿qué es lo que buscamos, por ejemplo, en un estado del arte? Empezamos a buscar, por ejemplo, teorías. Aquí nos dice revisión teórica. Muy bien. Entonces decimos, o aquí empezamos a visualizar que nos habla, por ejemplo, de pues, inteligencia emocional, y nos habla, por ejemplo, del modelo de las 4 fases de Mayer y Salovey. Bueno, entonces yo puedo decir, pues las 4 fases, digamos, percepción e identificación emocional, el pensamiento, razonamiento sobre emociones y regulación de las emociones. Ok, bueno, podría ser que si fuera el caso, bueno, pues entonces ya sé que ahí tengo una teoría y tengo, por ejemplo, 3 dimensiones que puedo medir. Bueno, seguimos visualizando, por ejemplo, el modelo de competencias emocionales. Bueno, pues Goleman. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, pues ya aquí nos lo dice, ¿no? Dice que es, por ejemplo, el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, la conciencia social, las relaciones interpersonales. Ok, ese es otro, el modelo de Barron es uno y así. Quiere decir que hacen una revisión teórica de varios autores que han hablado acerca de las habilidades blandas, ¿no? Bueno, aquí vemos que ellos ya definieron digamos, un pequeño marco teórico de lo que son las habilidades blandas, pero entonces
tenemos que ver, por ejemplo, bueno, ¿y qué con eso, no? Nos habla acerca de lo que son habilidades cognitivas y las habilidades blandas. Ok, bueno, ya está bien. Entonces aquí, según esto, nos dice que estos autores hicieron esta investigación y como indicadores de habilidades blandas pusieron honestidad e integridad, comunicación efectiva, pensamiento crítico, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, motivación, flexibilidad y adaptabilidad. Eso quiere decir que aunque ellos revisaron varios modelos, ellos se quedaron, digamos, con la conclusión de que nada más iban a trabajar con este grupo de habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, yo en mi reporte puedo decir, pues los autores Odalis Marrero y Mohamed Namar y Jordi Sistra, ¿no? Hicieron un trabajo de habilidades blandas, en el periodo de 2018, en donde encontraron las dimensiones, midieron los indicadores de estos, midieron 6 indicadores en las habilidades blandas, ¿no? Ellos definieron o hicieron una revisión en donde la teoría en la que se basaron, o los autores en los que se basaron, fueron, pues estos que habíamos dicho, Vera, ¿cómo se llama el otro? Vizquerra, etcétera, ¿no? Ok. Y, bueno, ¿a qué conclusión llegaron? Bueno, ellos después de definir este grupo de indicadores para medir la parte de las habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, hicieron aquí, por ejemplo, un diagrama de las habilidades blandas en el contexto del aula, es decir, que ese grupo de indicadores están insertos en esta parte, ¿no? Digamos, en este proceso, y para lo cual es, por ejemplo, lo que les digo, que en las investigaciones, lo que tratamos de mejorar es un proceso, un procedimiento, un producto. En este caso, pues, están tratando de mejorar precisamente ese proceso, ¿no? Muy bien. Y llegaron a la conclusión, ¿no? De que las habilidades blandas tienen relación con la inteligencia emocional, la relación y la comunicación efectiva, etc. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales? ¿Cuáles son las habilidades blandas que se pueden promover en las instituciones educativas? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo que se deben aplicar metodologías que desarrollen estas habilidades, etc., ¿no? Entonces, prácticamente ya nos están diciendo que hasta cierto punto estos autores sí encontraron y definieron lo que son un grupo de habilidades blandas y lo aplicaron para mejorar un contexto educativo, ¿no? Un contexto educativo, obviamente, no dicen aquí contexto educativo, pero dicen que, obviamente, la mejora en estas, aquí no se ve muy bien, pero la mejora, digamos, en las habilidades sociales, pues va a repercutir en este contexto, ¿no? Y en estas estrategias de aprendizaje y en la perseverancia académica. Es decir, que no dice explícitamente, pero sí implícitamente dice que va a desarrollar un mejor funcionamiento dentro del centro escolar o un mejor desempeño en el contexto educativo, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, nos podemos decir o podemos ver, bueno, cuáles son las referencias bibliográficas que utilizaron, y entonces seguramente alguna me llame la atención y yo diga, bueno, pues me voy a ir a esta fuente y voy a investigar qué es lo que dijo, por ejemplo, Fragoso, ¿no? O digo, bueno, si las habilidades blandas son las que me interesan, bueno, aquí voy a buscar algo que sea así como de explícitamente habilidades blandas, que dicen ¿no? En un análisis comparativo sobre el estado del arte de las habilidades blandas, su identificación y entrenamiento en Europa, ¿no? Y en algunos terceros países, ¿no? Entonces, bueno, está bueno, nomás que prácticamente pues lo podemos encontrar así, a lo mejor está en inglés. Bueno,
Y podemos irnos a otra. Aquí hay, por ejemplo, pues otra que dice evidencias duras de las habilidades blandas, ¿no? Y entonces pues ya sabemos que también hay otro autor que, ha estado trabajando eso, ¿no? Y entonces nos podemos quedar con varios autores o podemos quedarnos con alguno, o inclusive podemos decir que ya no vamos a nombrar a todos esos autores, sino vamos a nombrar nada más a los primeros, ¿no? A Marrero, Mohamed y Cifra, y a las conclusiones que ellos llegaron, ¿no? Entonces, más o menos así sería como el análisis del estado del arte, en donde ya prácticamente a un tercer nivel me están diciendo que esas habilidades blandas que ya en los niveles anteriores conceptualicé, o que esto me ayuda a conceptualizar, ¿no? Tienen relación o tienen pues sí, una relación con el contexto educativo, ¿no? Es decir, que sí, precisamente ese contexto educativo puede mejorarse, o digamos la formación del alumno puede mejorarse, no solamente desarrollando esas habilidades duras, como conocimiento, etcétera, sino también esas blandas, ¿no? Que son las que ya aquí se dice, ¿no? Y entonces podemos ya ir definiendo o adoptando esos indicadores. Y entonces sí, a lo mejor aquí no nos dicen el instrumento, pero podemos poner luego ya en el internet pues el instrumento de habilidades blandas, y a lo mejor podemos encontrar un instrumento, o simple y sencillamente pues deducir, bueno, ya tenemos los indicadores ahora en el instrumento que después vamos a hacer o proponer, cómo voy a medir, por ejemplo, la honestidad, cómo mido la comunicación, cómo mido el pensamiento crítico, y entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es pues, irme directamente a otros artículos y decir pues, cómo miden la comunicación, cómo medir la comunicación efectiva, por decirlo así, ¿no? Bueno, podría ser de que nosotros digamos, ¿será posible que haya un artículo que hable sobre eso? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. ¿Cuál es? ¿Dónde está? No, aquí. A ver. Ya no me acuerdo en qué parte estábamos. ¿Dónde se fue? Acá. Ok. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, vamos a buscar otro. Ok, vamos a ver habilidades blandas. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, una página nueva que diga, por ejemplo, cómo medir las que habíamos dicho, la comunicación efectiva, ¿no? ¿Cómo medir la comunicación efectiva? ¿Cómo medir la comunicación efectiva? Y le ponemos, por ejemplo, cielo, que es el otro buscador, o le ponemos también la palabra Redalyc, que también es el otro buscador, ¿no? Y lo que va a hacer es que va a encontrar artículos que estén dentro de esas bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay uno de comunicación efectiva, bueno, pero vamos a ver. Vamos a coger dos. Por ejemplo, ¿cómo medir la habilidad de comunicación? Ya nos va a dar instrumentos para medir la habilidad de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos empezar a ver. Sí, no desconozco si está bien, pero si no, vemos, por ejemplo, no sé, pero bueno, revisamos, ¿no? Y si de plano no nos da, bueno, todavía tenemos la oportunidad de, por ejemplo, poner cómo medir, le ponemos habilidades blancas, habilidades blandas. ¿Ok? Le volvemos a dar y dice, bueno, evaluación de las habilidades blandas en la educación superior. Vamos a ver qué nos dice. Y entonces nos dice aquí que
Vamos a ver la evaluación y nos dice, por ejemplo, bueno, habilidades y conductas observables desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Habilidades y conductas sobre liderazgo, conciliación, iniciativa, organización, trabajo en equipo. Y bueno, nos da algunos resultados. No sé, habría que leerlo, ¿no? Pero nos va dando idea de cómo otros autores miden esto, ¿no? Ahora, no quiere decir que nosotros tengamos que encontrar uno y medirlo exactamente igual. Nos puede dar ideas o tips como para decir, bueno, sí me gusta cómo lo midieron, pero no, yo quiero medirlo de la forma que yo mejor lo entienda, ¿no? Yo quiero crear mi propio instrumento y quiero crear mis preguntas, etcétera. Bueno, precisamente para eso vamos a ver en el cuarto tema lo de la confiabilidad del instrumento, es decir, por ejemplo, que las preguntas que nosotros hagamos realmente sean válidas para hacer un análisis, ¿no? Entonces, prácticamente, cuando lleguemos a ese tema, pues vamos a hacer una simulación, porque a lo mejor también ustedes necesiten más tiempo para hacer un instrumento ya más elaborado, pero sí una prueba piloto de hacer un instrumento y darle o ver cómo podríamos validar esa confiabilidad y validez, ¿no? Pero para ese entonces, pues a lo mejor ya acotamos una revisión de, bueno, qué otras cosas han hecho otros investigadores y ver qué podemos en un momento dado, ahora sí, adoptar, ¿no? Entonces, prácticamente la finalidad de todo esto es que también, pues no trabajemos doble, o sea, si ya hay algo hecho, si ya hay algo que ya se trabajó, se verificó, etcétera, bueno, pues lo podemos tomar y hacerlo exactamente lo mismo o retroalimentarlo y complementarlo ya a nuestro contexto, etcétera, ¿no? Entonces, casi siempre va a haber pues, situaciones en donde sean muy parecidas a lo que queremos saber. Obviamente no vamos a encontrar la investigación que nosotros vamos a hacer, porque prácticamente tendrían que estar en nuestro contexto, en nuestra institución, con nuestra población, nuestro universo, nuestra muestra, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así podríamos empezar. Entonces, recapitulando, lo que se quiere con ustedes esta semana es que volvamos a retomar lo que nosotros ya habíamos hecho y empecemos por lo más básico, empezar a conceptualizar dentro de la parte, dentro de esa parte, por ejemplo, pues del nivel 1, el nivel básico, luego busquemos teorías o autores que hablen de esas variables y luego investigaciones que hayan estado o que se hayan aplicado o que sean relacionadas a lo que nosotros queremos o trabajamos. ¿Sale? Doctor, una pregunta. Sí, dime. ¿Lo podemos hacer cualquiera de las dos formas de presentación que usted mostró en el artículo? Ya sí, no, ya lo que ustedes necesitan hacerle es, por ejemplo, empezar bueno, en un documento, tienen razón, les voy a decir cómo, pero en un documento, por ejemplo, pues de formato libre, ir poniendo, por ejemplo, de menos a más. Por ejemplo, primer concepto, pues, por ejemplo, habilidades. Segundo concepto, blandas. Tercer concepto, habilidades blandas. Punto y aparte, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el autor 1 define las habilidades como esto. Autor 2 define las habilidades como esto. Teoría 1, hablamos de que las habilidades blandas sirven para, etc. Teoría 2, ¿no? ¿Cuántas teorías y cuántos conceptos? Bueno, los que ustedes consideren necesarios para esclarecer esto, ¿no? Ahora, después de esto,
en la investigación 1 se llevó a cabo o se relacionó este concepto con esto y se tuvo tal resultados, se utilizó tal metodología, tal, ¿no? Eh, investigación 2, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a ver que vamos a ir como que de menos a más. Por ejemplo, conceptos, pues pueden poner, yo sé que ustedes podrían poner el concepto de habilidades de 2, 3 autores, perfecto, está bien, pónganlo. Los autores pueden ser igual 2 o 3 autores, las teorías pueden ser 2 o 3 teorías y las investigaciones pueden ser 2 o 3 investigaciones. Entonces, prácticamente empecemos, así como que si después le podemos agregar un poquito, no importa. Empecemos, por ejemplo, con 3 de 3 de 3. Es decir, 3 fuentes para el concepto, 3 fuentes para las teorías, 3 fuentes para los autores, 3 fuentes para las investigaciones. A final de cuentas, si nosotros encontramos primero el artículo, a lo mejor en el mismo artículo nos da la parte teórica, donde nos digan el autor 1 y 2, y nos dé también el estado del arte, decir qué concluyeron. Es decir, con un buen artículo, ustedes pueden sacar la parte teórica, o sea, el autor, ¿no? O la teoría, y también pueden sacar el estado del arte. ¿Cuál es la diferencia? Que el autor y la teoría solamente me interesa la parte teórica, ¿no? Y el estado del arte me interesa saber, bueno, en dónde se realizó la investigación, a qué resultados se llegó, cuál fue la metodología y sobre todo para que ustedes empiecen a identificar, que es lo más importante, los indicadores que miden, o sea, los indicadores que se utilizan. Porque prácticamente un buen artículo es el que te dice qué indicadores son los que son. Cuando un artículo no te da los indicadores de qué es lo que están midiendo, pues prácticamente te están diciendo que se hizo una investigación y se tuvo un resultado, pero no te dicen cómo. Entonces no puedes tú decir si es creíble o no es creíble el artículo porque no te da las bases para decir efectivamente se hizo un instrumento o hay variables, etcétera, ¿no? Entonces, a fuerza un buen artículo es el que trae digamos, un planteamiento estadístico, el que te hace, por ejemplo, un buen instrumento, el que te enseña los indicadores, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, si encuentran algún artículo en donde no identifiquen eso, pues ya ni se desgasten en estudiarlo porque va a ser bueno, pues prácticamente pura letra, pura parte teórica, pero no va a decir nada el artículo, ¿no? Entonces, un buen artículo tiene que decir exactamente qué fue lo que se midió, qué fue lo que se encontró como resultado y cuál fue, digamos, pues la metodología, ya sea cualitativa o cuantitativa, que se empleó para obtener esos resultados. Si no tiene eso, pues son divulgaciones, son, pues hasta cierto punto referencias bibliográficas o cómo se llama, pues análisis de algo, pero no es exactamente un artículo que interese, ¿no? Entonces, un artículo que realmente valga la pena para que no pierdan el tiempo es, primero, que tenga algo de teoría, es decir, que tenga en qué autores o qué teoría se basó o investigó, cuál es, digamos, la metodología cualitativa, cuantitativa o estadística o lo que sea, qué fue lo que se midió y qué resultados se obtuvo, ¿no? Entonces, si van a encontrar 3, pues prácticamente 3 que valgan la pena, ¿no? 3 que realmente les indiquen a ustedes, pues, luz. ¿Por qué? Porque después de eso, nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio diagrama de indicadores y prácticamente si no encontramos ningún artículo que los diga, pues lo vamos a tener que inventar o desarrollar nosotros. Y lo cual, bueno, puede resultar positivo, pero también en un cierto momento puede resultar de que no sean los indicadores apropiados, ¿no? O sea, tenemos una mayor propensión a fallar para acabar pronto, ¿no? Pero si tenemos artículos en donde prácticamente, pues si no me sirven los indicadores, me sirve la metodología, y si no me sirve la metodología, me sirve la teoría, y si hay uno que me sirva las 3 cosas, pues prácticamente esos son los artículos que quiero y se requieren, ¿no?
Ok, entonces, bueno, prácticamente hacer 3 definiciones de los conceptos, 3 definiciones de autores o de las teorías, no sé si encuentren una, 2 o 3. Sería maravilloso encontrar 3, pero a lo mejor puede ser que nada más haya una teoría y ustedes digan, pues no le busco más, esta teoría me gusta y esta teoría es la que quiero, que vaya de acuerdo, por ejemplo, a su disciplina, ¿no? Que ustedes la entiendan, pues es más que suficiente. Entonces, no sería así como que 3 de 3 de 3, pero sí, por ejemplo, pues lo máximo o lo ideal ahorita sería como 3 fuentes para un concepto, 3 autores, tal vez 1 o 2 teorías, que también podamos comparar, ¿no? Y pues el, digamos, el 3 también artículos que tengan toda esta parte del estado del arte. Porque en el estado del arte sí es bueno, por ejemplo, hacer un cuadrito, luego al final de todo, un cuadrito en donde digamos tales autores, ¿no? Bueno, así como por columnas. Autor 1, investigación 1, con metodología 1, indicadores tal, conclusiones tal, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos comparar diferentes puntos de vista o diferentes aproximaciones, ¿no? De varios autores. Entonces, en ese mismo cuadrito podemos decir, bueno, se han hecho todas estas investigaciones y realmente todas tienen algo positivo y entonces me van a sumar a mi propia investigación, ¿no? Les digo, si no encuentran nada referente a sus variables, una de dos, o no tienen bien conceptualizadas de entrada las variables, es decir, que no tengan bien el nombre de las variables, o podemos dudar de la relación de esas variables. O a lo mejor estamos ante digamos, una situación en donde seamos, por el tipo de contexto, etcétera, pioneros en el estudio de eso, ¿no? Entonces, no se desmotiven, no es motivo tampoco de alarma que no encontremos algo relacionado con lo que nosotros queremos investigar, pero a lo mejor pues tendremos que refinar la búsqueda, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso sería todo hasta aquí, pero voy a estar pendiente si quieren ahorita quienes no han podido entrar o quienes no tienen, digamos, la contraseña y el usuario para entrar a la plataforma. Digo, lo de menos sería que yo les mandara los artículos, pero me interesa que entren a la plataforma para que ustedes también ahí empecemos a subir algunos trabajos y no los tengamos ahí sueltos, etcétera. Y entonces, poderlo hacer así, ¿no? Profesor, yo tengo una duda. No, yo sí puedo entrar a la plataforma, sí me sale la Ajá, materia y todo, sí. pero hasta ahorita creo que no tiene activada o abierta la parte para subir el trabajo. No. Eso todavía no, porque estoy decidiendo si la ponemos directamente como actividad o directamente en el foro antes, para que, por ejemplo, empecemos a trabajar tal vez en envío de borradores en el foro y luego ya la última o la penúltima versión ya subirla, ¿no? Eso también ahorita lo especifico ahí en la misma plataforma, porque lo que quiero es que no me vaya a pasar como la vez pasada que trabajé algunas cosas, pero algunos no les pude dar la retroalimentación necesaria porque se me había desfasado el tiempo o se me había desfasado el trabajo que me enviaron, ¿no? Entonces, ahí también voy a ir subiendo, bueno, ahí ustedes lo van a ver, voy a ir subiendo para cada uno de ustedes la retroalimentación que yo tengo de los trabajos previos, para que también algunos planteamientos o algo los retomemos de ahí y ustedes también sepan exactamente qué documento fue el último que revisé, etcétera, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que pues que este documento teórico es el que vamos a publicar. Entonces,
a lo mejor no publicamos, bueno, dentro de la estructura que nosotros vamos a plantearles para publicar, la única parte que se acota, o sea, así como que nada más así como una delineación es la parte metodológica, ¿no? O sea, la parte metodológica del instrumento, etcétera, ahí nada más lo comentamos. O sea, no vayan a pensar ahorita que se van a desarrollar todo el instrumento y que lo vamos a aplicar y que vamos a tener conclusiones, etcétera, porque ese podría ser un poquito más tardado. Pero cuando menos toda esta parte de saber exactamente qué es lo que nosotros queremos medir y que a nosotros nos quede esa parte de la prueba, tratar de hacer la prueba piloto del instrumento, bueno, pues eso ya sería un gane, ¿no? A lo que me refiero es que prácticamente la publicación va a ser por la recopilación de toda la parte teórica y toda la revisión teórica del estado del arte, etcétera, más la propuesta de lo que ya digamos, de nuestras variables, ¿no? O sea, ya la operacionalización de las variables y también la parte de cómo vamos a medir esas variables, ¿no? Que también es el tercer tema de decir la medición, es decir, ya concretando, por ejemplo, esos indicadores, vamos a pasar a ver, bueno, ahora sí, cómo vamos a medir esos indicadores, ¿no? Entonces, aunque sea, digamos, como prueba piloto, ver, por ejemplo, cómo vamos a medir exactamente lo que nosotros estamos diciendo que se puede medir, ¿no? En un instrumento, ya sea, algunos tendrán un instrumento como cuestionario, otros tendrán un instrumento como entrevista o como observación, etcétera, pero bueno, hasta ahí será digamos, el artículo, ¿no? Que es lo que les comentaba, que sería acabarlo en el mes de junio, ¿no? Que está muy bien, ¿vale? Doctor, a mí no me aparece en plataforma lo que es la materia, ya mandé mensaje al grupo, entonces ojalá sí lo puedan checar eso. A ver, entonces, a ver. Pero, bueno, le voy a comentar al maestro Jorge, que es el que nos da la entrada a la plataforma. Entonces, malitos, si en el grupo directamente me pueden decir, pues, quién sí y quién no, para que el maestro Jorge hoy mismo les dé entrada, ¿no? Yo lo ubiqué en la parte inferior hasta abajo, ahí está el título de la materia. Al principio aparentemente no estaba, pero buscando hacia abajo hasta el final, bueno, ahí lo encontré yo. Ojalá sirva de referencia. A ver, entonces, por ejemplo, a ver. Y muchas gracias, pero sí estuve checando y no me aparece igual en el link que mandó. Ajá. Me dice que no estoy en matrícula, entonces. Entonces a lo mejor es que no estás matriculada, ¿no? Entonces, Sí. ahorita le decimos, bueno, si me pasas aquí el nombre, se lo mando a él y ya nos da entrada, ¿no? Sí, vuelvo a mandar mensaje. Mandé mensaje al grupo, pero lo vuelvo a mandar. Gracias. A ver, en el grupo. Ajá, Silvia Michelle, ¿no? Ajá. Así es. Y el maestro Wilfrido. Ok, perfecto. Entonces ahorita, les voy a decir, maestro Jorge, que nos haga favor ahorita de anexar, ¿sale? Ok, ya se lo reenvía a nuestro Jorge. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, hay algunos que no entraron ahorita y pero si ahorita que ustedes les digan lo que hicimos o les mande yo la clase grabada, si hubiera alguien más, pues me lo dice o le dice el maestro Jorge y ya le damos entrada, ¿no? Ok, muy bien. Está perfecto. Ya le dije al maestro Jorge. Muy bien. Si hubiera alguien más, me avisa, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, traten de hacerlo así como muy concreto, no vayan a hacer así como que una gran extensión, ¿no? Pero ustedes mismos se van a dar cuenta de
de qué es lo necesario. Lo necesario es que, por ejemplo, una persona, en este caso el lector, trate o entienda a qué se refieren con esas variables, ¿no? Si ustedes también se quieren guiar por esa parte de lo que habíamos comentado, por ejemplo, de lo que es la parte de definición conceptual de los artículos que les mandé, pues adelante, ¿no? La definición conceptual. Entonces, prácticamente no es mucho. Yo creo que donde más se van a llevar, por ejemplo, pues ahora sí que un poquito de tiempo es nada más en la parte del estado del arte. O inclusive también, por ejemplo, en las teorías. Luego los artículos no tienen explícitamente una teoría y obviamente que tenemos que acotarnos a una teoría. Cuando ya de plano no la encontramos, entonces le decimos que asumimos la posición teórica de tal autor. Entonces, no es necesario tampoco encontrar así como que una teoría expresa, sino simple y sencillamente si tenemos autores que ya han aplicado esto o se mencionan, digamos, en el aspecto teórico de los artículos, bueno, nada más decimos que tenemos o asumimos la posición teórica del autor X o Y, ¿no? Y eso quiere decir que prácticamente estamos diciendo que estamos de acuerdo con la parte teórica que maneja tal autor y que de ahí me voy a basar, ¿no? Porque hay algunas disciplinas que no son tan explícitas. Otras disciplinas sí vienen, por ejemplo, pues tal teoría y hasta uno tiene para escoger qué teoría es el que quiere, ¿no? Por ejemplo, en la educación hay muchísimas teorías. Uno tiene que prácticamente escoger la que más le gusta o la que más siente que le agrada de su formación, ¿no? Pero en otras disciplinas, obviamente que no hay, sobre todo, por ejemplo, las prácticas, no hay tanto aspecto teórico, sino tanto aspecto aplicado. Entonces, nos podemos acotar a decir que, pues, nos asumimos a tal investigación, a los autores que hicieron tal investigación, ¿no? O sea, por ahí empezamos, ¿vale? De todas maneras, esto es, digamos que un ejercicio perfectible, ¿no? Pero ya más o menos, pues vamos a estar avanzados. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues prácticamente una semana, pero yo ahorita les voy a poner en la misma plataforma lo que es la parte de la calendarización de las entregas, ¿no? Y exactamente en dónde lo van a entregar y o sea, en qué foro vamos a estar, digamos, compartiendo esta información, ¿no? Yo creo que eso sí podría ser bueno que también todos nosotros veamos qué es lo que estamos haciendo para ver también si alguno le entendió mejor que el otro, bueno, pues voy también comparando avances, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces, me dio mucho gusto tenerlos ahora de regreso y ya saben, estoy a sus órdenes. Igualmente, doctor. Muchas gracias, doctor. Que pasen bonito fin de semana, compañeros. Gracias. Feliz día del maestro a todos. Feliz día del maestro. Hay que celebrar. Feliz puente. Buenas noches. Claro que sí. Gracias a todos. La pasen bonito. Saludos, Sergio. Gracias. Hasta luego, Susana. Hasta luego. Nos vemos, maestro Sergio. Nos vemos, Mili. Cuídate mucho. Hasta luego, buenas noches. Bye. Alejandra. Sí, hasta luego, doctor. Sí. Hasta luego.